perro salchicha, gordo bachicha, toma sol. A la estrellita, estrellita, rompe portones, tumbero rompe portones. Hola María Nieves, ¿cómo te va? Hola Rita, ¿cómo estás? Acá, yo en lo personal haciendo honor a mi nombre, derritiéndome gota a gota, no sé ustedes. Claro, su nombre es... claro, vos no pudiste escuchar mi introducción, que bueno, patita a patita yo ando caminando. Y claro, en la otra radio salía a la 1:00 y atravesé mis 15 cuadras más o menos, y ahora más o menos la misma distancia, un poquito menos, a las 4 de la tarde, poco. 43 grados de sensación térmica. Una belleza. Bueno, el servicio de spa ya lo tenés. Sí. Así que si querías transpirar por todos los poros, purificar la piel y todo, ya está. Sí, sí. No, pero un detalle que la comparto con los oyentes, creo que eso no lo mencioné. Al más puro estilo los Amish o los menonitas o el cuento de la criada, me pongo un barbijo en la cabeza como si para de protección. No tengo ninguna gorrita, nada, entonces me puse un barbijo y parezco una Amish, las que llevan como una cofia. Bueno, yo salgo como Mary Poppins con paraguas. Yo salgo con paraguas todos los días porque es lo único que te cubre los hombros y los brazos, porque claro. Es terrible el sol en esta zona. Sí, en realidad sería, no sé por qué no es más común que se vendan sombrillas. No sé. Porque yo vi 2, 3 personas, no es lo más común, pero me llamó la atención porque es lo más sano, lo más práctico, y que como vos decís, voy a buscar, no creo que se vendan como sombrillas, pero sí un paraguas de colores o algo así. La verdad que nosotras que vamos caminando y demás, debemos tener estas precauciones. María Nieves, claro, y justamente le comentaba a los oyentes que si bien es un tema que se ha tratado muchas veces, tanto vos, lo he mencionado yo también, no es lo mismo hablar en agosto a lo mejor de este tema, pero ojo las insolaciones, los golpes de calor, la necesidad de hidratación y demás, lo hemos hablado varias veces, y bueno, un día como el de hoy, absolutamente. Bueno, María Nieves, yo en broma decía lo de los rompeportones y demás, porque en la historia familiar de todos nosotros, algunos oyentes van a sentir y demás, siempre hay historias, a lo mejor de décadas pasadas, de pirotecnia, de esas bombas de estruendo, al otro día del 24, leer en el diario, en la época que ni había internet, uno leía en el diario el tema de los heridos en el Instituto del Quemado, y bueno, hay un montón de noticias desagradables con respecto a la pirotecnia y campañas, y bueno, yo justamente comentaba que el hecho de una presencia de campañas que inundan las redes sociales y distintos programas y demás, también ayudan un poco a visibilizar la situación. En Goya hay una ordenanza municipal, pero lamentablemente no sé si hay inspectores que después la hagan cumplir. Y aparte hay una situación, yo detesto ser escéptica, pero yo también creo que más allá de la toma de conciencia y que es real, mucha gente no tira pirotecnia porque no tiene un mango. Pero bueno, es una realidad. Y vos, María Nieves, ¿qué nos podés comentar? Lo que creo que puedo comentar, María Rita, es, bueno, mi sorpresa a esta altura del año 2021, que todavía nos cueste comprender que el tema del uso de la pirotecnia realmente trae más perjuicios que beneficios, tanto al que la usa como a la comunidad que tiene que soportar los sonidos, los despliegues luminosos y demás. Antiguamente, todo lo que era el tema de fuegos artificiales, pirotecnia, era manejado exclusivamente por profesionales que estaban a cargo de eventos en grandes masas y eran utilizados en un ratito para determinada animación de un evento al aire libre y listo. En la medida que empezó a llegar a todas las casas, se volvió realmente un problema de salud pública esto, ¿no?
realmente se volvió un tema de salud pública, porque además nos cuesta comprender que más allá de una diversión, esto afecta seriamente la salud. Sí. Seriamente la salud, no solamente de las personas con todo lo que tiene que ver con el síndrome del espectro autista, sino a los animales de muchas especies, no solamente a las mascotas que nos acompañan, ¿sí? Sí. Y a lo mejor, si comentamos esto, María Rita, a lo mejor los oyentes puedan comprender de otra manera que afecta a la salud de una manera muy especial, y no solamente provocándoles un susto, en el que uno puede decir, ay, pero mira qué cobarde el pichicho, el gatito que se quieren esconder debajo de la cama. No seas cobarde, salí, que no te va a pasar nada. En la medida que, como siempre hablamos en conversaciones previas, María Rita, comprender para respetar a todo ser, ¿no? Uh-huh. Entonces, acá sí, tal vez les comento que toda la capacidad de los sentidos, ¿sí?, tanto en las personas del espectro autista como en los animales, son hipersensibles, ¿sí? Uh-huh. El cerebro de las personas autistas trabajan y codifican la información tanto a nivel de cerebro como de cerebelo de manera diferente a como lo hace el resto de las personas. Entonces, todo lo que tiene que ver con la percepción de los diferentes estímulos a través de los ojos, de los oídos y del tacto está elevado a la milésima potencia. Es lo que nosotros solemos comparar con la extrema sensibilidad auditiva de los perros, de los gatos, del olfato y del tacto que tienen ellos. Entonces, en la medida que entendemos que los sentidos, los 5 sentidos que tenemos todos, están preparados para recibir solo una cantidad determinada de información en un instante dado para poder procesarla, cuando nosotros sometemos a estas personas sensibles o a los animales a tremendos ruidos, esa información sobrepasa la capacidad. El umbral en ellos es muchísimo más bajo, por lo tanto van a sentir ruidos que para nosotros son fuertes, para ellos en un nivel desesperante, absolutamente, que les produce dolor adentro del oído, María Rita. Todos los sentidos, cuando reciben mayor cantidad de información de la que pueden procesar por las características especiales que tiene ese individuo, les produce dolor, les produce desesperación. Entonces, ¿por qué los animales reaccionan y por qué los niños y las personas adultas del síndrome del espectro autista reaccionan de la manera que reaccionan? Porque dejan de pensar, dejan de procesar esa información y pasan al modo de reacción para la supervivencia directamente. ¿Sí? Exacto. Directamente pasan al modo de reacción. A ver, si yo te digo estruendos, luces de colores, cosas que revientan cerca tuyo, si vos estuvieras en la naturaleza y fueras un animal, ¿a qué te hace acordar o a qué te suena familiar esto? ¿Qué es lo que vos verías en la naturaleza que sucede de esta manera o que produce estas cosas? ¿En la naturaleza? Claro. Si vos escuchás estruendos, cosas que explotan, que revientan... Peligro. A peligro, a catástrofes, Total. A, por ejemplo, terremotos, erupciones de volcanes... Yo pensé, no es la naturaleza, es el ser humano en guerra. Para mí es una guerra. Bueno, entonces, todo eso lo tenemos guardado en los genes como que es un peligro inminente, y si yo me quedo acá cerca de esto que está produciendo semejante peligro, me voy a morir, porque me van a tapar los escombros de las cosas que me caen encima, se me van a caer esas cosas luminosas encima, me pueden incendiar. Entonces, todos tenemos en la memoria genética, a ese nivel de recepción de estímulos sonoros y visuales, la orden adentro del cerebro de salir de ahí, ¿sí? Tenés que escapar para sobrevivir. Entonces, por eso es que los animales y las personas con este espectro entran en lo que llamamos en el modo absolutamente reactivo, ¿sí? Porque tiene que ver con un mecanismo de supervivencia que lo tenemos hace miles de años.
Y esto no es comparable, como muchas personas a veces dicen, pero si esto es lo mismo que los truenos en las tormentas, ¿por qué mi perro se asusta tanto si puede ser un trueno mucho más fuerte? No, porque la experiencia de los truenos, la experiencia de los rayos, ocurre mucho más arriba en la atmósfera, ¿sí? Claro. Los animales a lo sumo ven esas cosas, esos relámpagos, ¿sí?, que hacen el fulgor a lo lejano en el horizonte, pero todo lo que es el ruido de los truenos ocurre mucho más arriba. En cambio, los petardos, ellos los tienen cerca, se Sí. disparan a pocos metros de altura. Sí. Además se combina con el olor a pólvora, con Ujú. todas las luces que se escapan. Entonces, el olor a pólvora quemada, todo implica como la memoria genética de un peligro de incendio cerca de mí, del cual me tengo que escapar. No obstante, María Nieves, hay muchísimos perritos que pronostican tormentas, lo que uno llama mal clima, y actúan en consecuencia. Claro. Y también, todavía peor, las familias que tienen perritos y que ellos mismos tiran pirotecnia, que no es que pasa con el vecino o con el que vive cerca. Ellos mismos, es una cosa espantosa. Hasta ha habido accidentes que atraviesan vidrios, ventanas. Sí, sí. Tal vez no todos los oyentes conocen las formas en las que pueden reaccionar sus perros o sus gatos. Si querés, María Rita, les recordamos un poco qué es lo que puede provocar, cómo te das cuenta que tu perro o tu gato está con una especie de ataque de pánico por las consecuencias en cuanto a empezar a escuchar los petardos. Claro. Empiezan a tener desorientación, pueden empezar a correr en círculos. Escaparse. Claro, quieren. Ajá. Pueden pasar dos cosas: o se paralizan de miedo, empiezan con un estado de taquicardia, empiezan a respirar de manera agitada. Hay muchos casos en los que perros con compromiso cardíaco pueden morir de un ataque cardíaco en ese momento. Sí. Pueden tener los deseos incontrolados de escapar por las causas que dijimos nosotras antes. Entonces, tal cual como vos decís, un montón de casos de perros que atraviesan las ventanas parcialmente abiertas en sus deseos de escapar, o de salir al patio o de correr en el patio, porque muchas veces dejan al perro afuera, en el mismo patio donde ellos están tirando los petardos. Entonces el perro trata de atacar a eso que viene a invadir mi casa, lo muerden y el petardo les explota en la boca, María Rita. Sí, sí. Siempre, lamentablemente, conocemos casos espantosos de personas absolutamente inmaduras, inescrupulosas, desconsideradas, peligrosas. Hay personas que son peligrosas, que a lo mejor no cometen nada que esté tipificado como delito, pero son peligrosas, insoportables. Yo lo comentaba en el comienzo del programa, hay muchísimas anécdotas y lamentablemente, reitero, no se puede exigir un cumplimiento como si viviéramos en Holanda o en Suecia. Vivimos en Goya y le ocurre a muchos municipios. La ordenanza existe, pero está a milímetros de ser letra muerta, porque no sabemos quiénes son los que controlan. El año pasado no se sabía, uno llamaba a determinadas autoridades, no tenían ni idea cómo se iba a controlar eso, y por eso lamentablemente lo digo no es con ironía ni sarcasmo, pero yo creo que mucha gente no tira pirotecnia, no usa pirotecnia, porque no tiene plata. Sí. No porque haya entrado en un estado de conciencia respecto a las consecuencias o los efectos. Yo creo que hay mucho más conciencia de años atrás, que años, o sea, yo me acuerdo incluso a mí, en mi caso particular, esto no es por una cuestión autorreferencial, sino que lo he comentado con muchas personas que les ocurre lo mismo. En mi caso, cuando yo no tenía mascotas, igual detestaba todo lo que vos describiste con tanta claridad. Lo detesté siempre. Entonces, bueno, obviamente, sumado a que ahora tengo tantos perritos, pero yo lo charlo con muchas personas y coincidimos. Creo que hay mucho más conciencia. En las redes sociales hay campañas, hay organismos que hacen campaña,
se ha debatido mucho sobre el tema. A mí me parece eso importante, pues es una presencia, es como alertar a las autoridades y decirles, miren que hay mucha gente que piensa esto. Pero por supuesto, si no se controla... Porque además vos tenés a determinadas familias que o están con el perro en la casa mientras tiran los petardos, o dejan al perro, se van, y después cuando vuelven se encuentran con las consecuencias. Dice, Sí. un perro que tuvieron atado en el fondo de la casa, que vuelven y lo encuentran ahorcado en sus intentos desesperados por salirse de esa situación, o que se han mordido de tal manera las patas que llegan hasta el hueso, o si lo tienen encerrados en habitaciones micro chiquititas. Han habido casos de perros que se empiezan a tirar contra las paredes, las puertas y las ventanas, se empiezan a golpear como si fueran estereotipias en la desesperación, provocándose los golpes en el cráneo y todo lo que nos podamos imaginar, de estar horas y horas golpeándote y tirándote a pegar contra las paredes y las puertas, ¿no? Son realmente momentos de locura en donde si el animal no termina muerto por los golpes, termina muerto de un ataque cardíaco, pero todo con el mismo cuadro del terrible ataque de pánico que sufren. Le comentamos a los oyentes que lo que acaba de mencionar María Nieves no es en absoluto una exageración, y creo que todos lamentablemente tenemos una historia. Todos conocemos, y también vos diste en la tecla con respecto a dejar al perrito solo. Mucha gente se va a pasar las fiestas, las fiestas, la cena, qué sé yo, y bueno, y otra cosa, María Nieves, me permito comentarlo porque también me parece un peligro. Hay unas gotitas, la marca más común es Acedan. ¿Me oís? Ah, ¿se cortó? Sí, se cortó la llamada, ahora vamos a restablecer la comunicación. No, yo justamente mencionaba el tema de las gotitas, que son como un tranquilizante, y que no hay que usarla como caramelos, no hay que usarla como si fuera una bebida. Por más que uno en el prospecto lea, hay que consultar con el médico veterinario. Eso es sí o sí, porque no a todos los perritos les puede resultar lo mismo. Ah, sí. ¿Ahora estamos de nuevo? Sí. No, María Nieves, que justo se cortó la comunicación, y yo mencionaba que hay unas gotitas que la marca más habitual, más conocida es Acedan, y más allá de otro laboratorio y demás, que uno dice ponerle Acedan y demás, que eso hay que hacerlo con consulta veterinaria. O sea, un profesional tiene que decir cuántas gotas y cómo utilizarlas, ¿no te parece? Por favor. ¿Viste? No, es desesperante, María Rita. A ver, la lista del supermercado acerca de lo que no es aconsejable en ese momento de pirotecnia. Primero y principal, lista de la cabeza lo que acabas de mencionar. No cegarlos, por favor. Hay animales que incluso reaccionan con lo que se llama el efecto paradójico, es decir, claro, en lugar de cegarlos, reaccionan completamente al revés y empiezan con esos ataques como estábamos mencionando. No es, mirá, a mi perrito Puki anduvo bien con 5 gotitas en el platito del agua, o encajárselas directamente con jeringa, entonces vos también dale 5 gotitas. A lo mejor el perrito Puki es un pitbull y mi perrito en casa es un caniche, pero para darte un ejemplo pavo. Sí. ¿No? Primero eso. Segundo, hay otros perros que pueden reaccionar con un efecto de parálisis en el cual siguen sintiendo con la misma intensidad todos los estímulos ensordecedores y visuales, y los tipos entran en un estado de parálisis porque el sedante no les permite moverse. Entonces vos, imagínate, es como estar en tu peor pesadilla en la que sentís que te persiguen y no podés correr, ¿no? Entonces también eso es causa de que provoque ataques cardíacos, o por las mismas consecuencias que provoca esa sedación. Entonces, si vas a meterle un medicamento a tu animal, primero tenés que consultarlo con el veterinario de confianza, porque ya lo hablamos en charlas anteriores, ¿no? Y además se lo suele combinar con eso de que se los ata. Entonces, como va a estar tranquilito,
lo voy a atar para que no se escape, no salte el muro, no me lo roben, etcétera, etcétera, y yo me voy tranquilo a lo de mis amigos a festejar. No, por favor. Mi caso particular, María Nieves, lo comento por si a alguien le sirve. Yo hace años utilicé en algunos perritos, consulté al veterinario, usé las gotas y es horrible. Es horrible porque ellos sienten todo lo que vos describiste, lo sienten, solo que no se pueden mover prácticamente. Es espantoso. Es horrible, es como si tuvieran un chaleco de fuerza. Es vivir tu peor pesadilla, Rita. Sí. Y vos sabés que hay otra cuestión que uno entra a comentar con los conocidos, con los amigos o teniendo consultas. Dice que hay dos opiniones encontradas acerca de lo sobreacaricio, lo apapacho, cada vez que gime, cada vez que escucho un petardo, gime, me busca la mirada, lo acaricio, lo mimo, le muestro que lo estoy protegiendo, que acá estoy yo para defenderlo, o tengo que hacer todo lo contrario, es decir, cada vez que explota un petardo y mi perro me mira, hago de cuenta que no hay nadie conmigo en la habitación, yo sigo haciendo lo que estoy haciendo, o estoy mirando tele, o estoy escuchando música, o estoy charlando con otros, qué sé yo, familiares o amigos en la mesa y hago de cuenta que el perro no existe. Entonces, mucha gente te consulta esto o te pregunta y dice, ¿qué hago? ¿Le doy el sobreartículo o hago de cuenta que el perro no existe? Mi respuesta es, como todo, busquemos el término medio, María Rita, porque ambos extremos en esta situación de pánico extremo son malos para el animal. Primero, lo que necesita el animal es, cada vez que va a escuchar un petardo, siempre el perro o el gato en nuestra casa va a mirar a la persona con la cual se identifica, su protector, su alfa, si tenemos un perro, y lo que hacen los perros y los gatos es observar primero nuestra reacción. ¿Sí? Si nosotros con cada explosión de petardo empezamos a los insultos, a los gritos, y reaccionamos nosotros de manera violenta, lo vamos a violentar más al animal y le vamos a generar más miedo. Entonces, tampoco es bueno ir a acariciarlo, sobreacariciarlo, porque le estamos reforzando un tipo de aprendizaje que significa, cada vez que yo reacciono con miedo excesivo, a mi amo me premia con caricias. Eso es un refuerzo que tenemos que evitar. Entonces vos me dirás, bueno, ¿qué hago entonces? Lo mejor que podemos hacer, como habíamos hablado en charlas previas acerca de si nosotros transmitimos un estado calmo, nuestro animal va a estar calmo, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es hablarle en un tono tranquilo, Pipi, quédate tranquilo, no pasa nada. Si él se quiere acercar a nosotros, por ejemplo, sentate en el piso, o vos estás en tu silla sentada, haciendo las actividades que estás haciendo, conversando, viendo tele, escuchando música, hablale en un tono tranquilo, deja que el animal se acerque si necesita acercarse a vos, que se acueste debajo de tus piernas o que se suba a tu regazo, no lo sobreacaricies, pero permitile tu presencia tranquilizadora. ¿Se entiende lo que digo? Tal cual. Es decir, lograr un tono de gris acá, ¿sí? Y otra cosa que recomendaría María Rita, que es muy importante, que está muy piola, es, si tenemos un perro, el último paseo del día, recordemos que los perros siempre necesitan pasear, bla, 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 hagamos un paseo extra largo a la tardecita, claro, que se canse, juguemos mucho con él, le vamos a dar la comida con varias horas de anticipación, no le vamos a dar la cena como nosotros cenamos en la noche de Navidad y Año Nuevo, tipo 11:30 de la noche cuando llegó hasta el último pariente que teníamos que esperar. No, que los animales coman varias horas más temprano y el rango horario en que nosotros solemos saber que empiezan los ruidos y los estruendos. Porque además se puede, no me sale la palabra, se puede complicar con problemas digestivos. Claro. Vómitos, ahogarse en el vómito, todas esas cuestiones que pasan con los estadios nerviosos. Entonces le vamos a dar de comer bastante más temprano, muy liviano, y sí, el platito de agua a mano. Lo único que tienen que tener a mano es el agua, porque con los estados de ansiedad van a perder mucho líquido y necesitan reponer. ¿Sí?
Sí, diste en la tecla también, bueno, siempre, ¿no? Pero, claro, más de una vez, incluso fuera de micrófono, en broma yo te digo, ay, yo le pego cada grito a veces porque me saco. Te escucho muy bajito, María Rita. A ver si se puede, Beto, se escucha muy bajito escucho. A ver si ahora se puede arreglar. A ver, ¿qué me estabas diciendo? Porque no te estaba escuchando, claro, lo último. Yo me estaba comentando que en más de una oportunidad yo manifiesto que por ahí les pego unos gritos porque se me sale la cadena y bueno, vos en varios programas comentaste lo de los gritos, los nuestros, ¿no? Los de los seres humanos. Claro. Bueno, y el combo en 24 a la noche, cuando digo 24 a la noche, ustedes me entienden, puede ser el 22, en eso se cambió bastante, antes de todo noviembre se tiraba pirotecnia, sí, hasta mediados de enero. Totalmente. Y ese combo de gritos, porque cuando a uno le molesta la pirotecnia, insulta cada vez que escucha una. Entonces, claro, se hace imbancable para el pobre animalito. Porque nosotros nos asustamos, entonces claro, uno se asusta, le sale el grito y no dice precisamente que el Espíritu Santo ilumine tu camino, Señor del petardo, ¿no? Claro, tal cual. No sale absolutamente otra cosa, pero bueno, tratemos en la medida que podamos de manejar esa situación. Lo mejor que nos salga a todos, ¿no? La idea es manejar el ambiente lo más armónico que podamos para nosotros y nuestros animales. Otra cuestión también que podemos hacer, María Rita, que los ayuda mucho es cuando nosotros, por ejemplo, al perro lo traemos de paseo, si es que lo pudimos sacar, le dimos de comer temprano, preparar un lugar de la casa que sea acogedor, cerrando todas las puertas, todas las ventanas, llevarle su cucha a ese lugar donde él se sienta protegido. Si nosotros tenemos un gato, generalmente el gato en casa va a elegir en qué lugar esconderse. Uh-huh. Dejémoslo, se puede meter en placares, se puede meter debajo de la cama, se puede meter entre los libros en estantes, se puede meter adentro de una cajonera. Dejémoslo. No lo saquemos para que salga a saludar a la tía Pocha, o no lo saquemos para meterlo debajo de nuestras piernas porque nosotros pensamos que va a estar. Si el animal eligió, perro o gato, esconderse en algún lugar profundo de la casa, es porque en ese lugar escuchan menos los estruendos y sienten menos las vibraciones y huelen menos el olor a pólvora. Tantas cosas que nosotros a veces ni percibimos. Claro, exacto. Entonces, también a veces se suele decir, bueno, si tenés una radio o la tele en esa habitación, prendele algún canal con algún sonido bajito o de personas conversando o de música o algo, cosa de que distraiga un poco al animal de los ruidos afuera, pero que el sonido de adentro de esa habitación que no sea estruendoso tampoco, que sea una cuestión de sonido que calme al animal. Y lo vamos a chequear a cada rato en casa. Vamos cada media hora, entramos en la habitación, vemos que esté todo bien, le hablamos en tono tranquilo, si el animal elige quedarse ahí, pero hay que ir a chequear al animal. Exacto. Por favor, a veces nos cuesta entender esas cuestiones y después las familias vuelven a casa y se encuentran con los peores cuadros. Sí, sí. En el caso de los perros, por favor, lo que más hay que evitar es que salgan de casa. No los dejen en el patio, porque se vuelven locos, salen a la calle y están totalmente sordos por los estruendos, totalmente ciegos. Desorientados, claro. Son, bueno, la prueba está lamentablemente por estos días, durante años, la cantidad de perritos perdidos. Sí. Es impresionante. Atropellados. Sí. Murciélagos aturdidos que mueren por los estruendos, pajaritos que mueren por los estruendos. Pajaritos tremendos. Es terrible, realmente el daño que provocamos por un egoísmo de un tipo de diversión que yo personalmente nunca lo entendí jamás. Jamás. Yo cada vez que estaba en la casa de alguna familia, desde chiquitita, y veía que empezaba la hora de los petales y los estruendos, yo me iba, me encerraba en otra habitación, me iba porque yo me comportaba de la misma manera y reaccionaba de la misma manera que un animal. Exacto. No soporto los ruidos, no los soporto. Sí, me ocurre exactamente lo mismo y por favor el tema de las gotitas, esto no es broma. No.
hemos hablado, bueno, todo un programa sobre la medicación, automedicación en nosotros mismos y medicación hacia las mascotas, que es terrible, terrible y muchas veces es letal. Bueno, lo del tema de las gotitas a la cabeza, lamentablemente. Yo, bueno, un día, María Nieves, en el espacio de los amigos mascoteros, qué sé yo, Alicia, una amiga, contó cómo trajo a su perrita de Málaga y, bueno, durante 2 meses y pico, hizo todo con el marido, la nena chiquitita, hicieron toda la adaptación al canil que tenía las medidas que le habían recomendado de la aerolíneas y demás, y el veterinario de España le dijo no sabemos cómo puede reaccionar a esas gotas a tantos metros, ¿no? En un avión y con escalas y demás, y le fue de maravilla, la perrita llegó súper bien. Y ellos también manejaron su ansiedad y sus miedos, porque la despacharon en Málaga y la retiraron en Ezeiza. Tal cual. Así que hay que tener también una entereza para, ¿no? Sí, recuerdo la anécdota. Y bueno, es un trabajo de habituación para todos, María Rita, realmente. Tal cual. Realmente. Y bueno, y en este caso de haber observado con anticipación en qué sitios de la casa nuestro perro elige esconderse, nuestro gato elige esconderse cuando tienen miedo por algún otro motivo. Entonces decimos, bueno, en tal habitación que no usa nadie, le gusta esconderse o prefiere estar a mis pies debajo de la silla, eso se lo respetamos. Pero no vayamos a los extremos, no los abandonemos y no los sobremimemos, porque las dos cosas les hacen mal. ¿Sí? Sí. Las dos cosas son negativas en esta situación. Exactamente. Bueno, María Nieves, como siempre, muchísimas gracias. Quedaron muchas cosas pendientes, pero bueno, lo vamos a ir viendo en otros programas. Esto quedó claro, me parece, para todos, y seamos solidarios, empáticos, respetuosos, de esto se trata. Y bueno, nos reencontramos el lunes que viene, o bueno, ya vamos viendo. ¿Dale? Dale. Bueno, muchísimas gracias por el tema, me parece que es útil para toda la comunidad, así que me alegro muchísimo que te haya interesado este tema, que lo hayas propuesto, María Rita. Vos sabés que hay muchos padres y autistas que es la famosa frase que utilizan también como eslogan los padres de los autistas cuando les preguntan cómo vas a pasar las fiestas, y ellos dicen encerrado en el baño con mi hijo autista. Claro. ¿No? Entonces sí. Es una pequeña frase con la que me gustaría cerrar, como para que realmente todos tomemos conciencia de que hay que hacer un mundo mejor para convivir entre todos, no para unos pocos y que mi vecino no me importa. Todos nos tienen que importar. Exactamente. Con esta reflexión, bueno, un abrazo, María Nieves, y seguimos nosotras en contacto. Muchísimas gracias. Abrazo a tu equipo, a Beto, que está ahí en el equipo de sonido, y el más grande abrazo para vos, María Rita. Seguimos en contacto y hasta pronto. Dale. Fue la doctora María Nieves Alabarcés, que nos acompaña afortunadamente, ha jerarquizado el programa desde hace mucho tiempo.